Seguramente habrás oído acerca de ChatGPT, la inteligencia artificial de moda por estos días. Pero, ¿qué la hace tan atractiva? ¿Podría poner en riesgo tu trabajo o el mío? Acompáñame en este video en que analizaremos parte de su potencial. Esta herramienta fue creada por la empresa OpenAI utilizando distintos algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial. Ahora hay que considerar que este chatbot utiliza información hasta el año 2021 para poder entregar respuestas a las consultas que le hacemos. Por lo tanto, si quisiéramos indagar, por ejemplo, acerca del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, o cosas más triviales como qué pasó en la Copa del Mundo de Qatar, posiblemente no nos entregue la respuesta adecuada, porque como les mencionaba, está entrenada con datos desde el 2021 hacia atrás. Y en estricto rigor podríamos considerar que tampoco está conectada a Internet, sino que todas las respuestas que nos entrega las hace en base a su gran base de datos en que va también optimizando las respuestas a las preguntas a partir de la retroalimentación que nosotros como usuarios vamos haciendo a medida que vamos interactuando con esta inteligencia artificial. Ahora, una diferencia entre ChatGPT y buscadores como por ejemplo Google es que si yo quisiera buscar información acerca de la misma herramienta ChatGPT en Google, aproximadamente me aparecen 184 millones de resultados. Y si bien Google nos ofrece distintas técnicas para mejorar esta búsqueda, finalmente lo que vamos a obtener es un gran listado de sitios web que posteriormente yo tendré que analizar como usuario para poder adecuar esa información a las necesidades y poder entregar una respuesta adecuada. En cambio, ChatGPT hace ese trabajo por nosotros y además, si no nos gusta la respuesta que nos entrega, rápidamente podemos pedirle que nos dé una respuesta mejorada o incluso una respuesta mucho más creativa, y todo eso solo en cuestión de segundos. Para comenzar a usar esta herramienta, lo primero que tienes que hacer es escribir esta dirección web en tu navegador y posteriormente te vas a encontrar con esta interfaz de usuario. Aquí puedes elegir cualquiera de estas dos opciones, en mi caso voy a seleccionar esa, y si eventualmente ya tienes una cuenta puedes ingresar tu email y después continuar hacia la interfaz de ChatGPT. Si no tienes una cuenta, puedes seleccionar la opción de crear una, entonces ahí puedes poner tu email y aquí posiblemente se te va a pedir que entres a tu email para confirmar que la cuenta es verídica y además eventualmente se te va a pedir un número de teléfono al cual también se va a enviar un código que tienes que ingresar, y con esos dos pasos ya estarías en condiciones de poder ingresar a la interfaz de usuario de ChatGPT. Luego de ingresar con tu cuenta te vas a encontrar con este espacio de trabajo que tiene distintos menús a la izquierda y también aquí al centro algunas recomendaciones que nos ofrece este chatbot. Lo importante está acá abajo. En este espacio yo puedo comenzar a hacer preguntas e interactuar con ChatGPT. Y luego, a partir de esa interacción, ChatGPT nos va a crear una etiqueta que va a permitir encasillar las distintas conversaciones que yo tenga, y posteriormente yo podría volver a cada una de ellas si así lo estimo pertinente, o también las puedo eliminar. Entonces, vamos a hacer tres situaciones. Vamos a analizar ChatGPT de tres puntos de vista. Primero, ¿qué pasaría si necesito modificar un texto? No sé, por ejemplo, para la universidad, o si tengo que escribir un paper científico y quiero que ChatGPT me ayude. En segundo lugar, algunos ejemplos de programación que después voy a retomar en otro video. Y finalmente vamos a probar la herramienta con algunas cosas relativas a estadística. Como les había comentado, podemos usar ChatGPT en distintos idiomas y además podemos pedirle que nos traduzca un texto. Por ejemplo, voy a poner aquí este título de un paper y voy a pedirle a ChatGPT que lo traduzca al español. Traducir al español. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le voy a pedir que me dé 5 posibles títulos a partir del título que acaba de traducir. Sugerir 5 posibles títulos. ¿Por qué lo hago? Porque posiblemente cuando estamos escribiendo algún paper no estamos tan contentos con el texto que estamos pensando como título principal. Entonces aquí ChatGPT nos puede ayudar bastante. Entonces miren, primero me dice la pirámide de necesidades digitales para una ciudad inteligente, hacia una ciudadanía digital, la nueva pirámide de necesidades, la transformación hacia ciudades humanas y digitales, etc. E incluso yo podría decirle, dame 5 más, por favor. Si no estoy contento con eso, puedo decirle que me vuelva a crear otras opciones. Así que
por títulos no nos vamos a quedar. Es más, si no estoy conforme con esto, podría decirle, vamos a esperar que termine, dame títulos más creativos, por favor. Miren, llevamos aproximadamente un poco más de un minuto, ya tenemos 10 títulos y además le estoy pidiendo que me proponga 5 títulos un poco más creativos. Veamos. Ciudades digitales, ciudades inteligentes, la nueva pirámide, la pirámide renacida para el ciudadano digital, la pirámide humana en la era digital, necesidades y ciudades. Ok, una vez que hemos elegido el título, podríamos considerar la opción de decirle que nos ofrezca una introducción a partir de este título. ¿Puedes darme una introducción para el título? De aquí, miren, comienza a escribir inmediatamente. Ahora, mientras ChatGPT nos ofrece una propuesta, lo que no puede hacer por ahora es sugerirnos papers o las fuentes desde donde toma esta información. Entonces tampoco no podemos llegar y tomar esto sin hacer una revisión un poco más exhaustiva, porque en estricto rigor, como les mencionaba, ChatGPT toma su base de datos y comienza a partir de ahí a hacer una propuesta. Pero miren, en un par de minutos ya tenemos un título y ya tenemos una introducción para nuestro trabajo. Entonces, a medida que vamos trabajando, ChatGPT automáticamente crea una etiqueta en la parte izquierda del menú que posteriormente, si yo cierro la sesión, podría retomar y continuar con mi trabajo. Ahora le voy a pedir que me ofrezca 3 posibles investigaciones futuras a partir del título que le entregué previamente. Sugerir 3 posibles investigaciones futuras. Evaluación de la eficacia de la implementación de la nueva pirámide de necesidades en diferentes ciudades. Análisis de cómo la nueva pirámide de necesidades está influyendo en la calidad de vida de los ciudadanos digitales. Esto en general se incorpora cuando estamos haciendo un trabajo, por ejemplo una tesis, y en las conclusiones generalmente ponemos proyecciones. Aquí ChatGPT nos está ofreciendo 3 proyecciones y también yo le podría decir, dame 3 más creativas. Sugerir, no, dame más 3 creativas, a ver, veamos. Estudio sobre la relación entre la nueva pirámide de necesidades y el bienestar emocional de los ciudadanos digitales. Análisis de la capacidad de la nueva pirámide de necesidades para adaptarse a la evolución de la tecnología y la ciudadanía en el futuro. Voy a tratar de pedir ahora el listado de fuentes en las que se basó ChatGPT para poder hacer estas sugerencias. Dame el listado de fuentes que utilizas. Esto es lo que les mencionaba, y por eso tenemos que poner atención. Si bien podemos usar ChatGPT como referencia, no nos va a entregar, por ahora, insisto, el listado de referencias que nosotros necesitaríamos en nuestra investigación para fundamentar lo que hemos puesto como aporte al conocimiento. Entonces en eso tienen que ser muy cuidadosos. Entonces, recapitulando, partimos con pidiéndole a ChatGPT que tradujera este texto al español. Después le pedimos 5 posibles títulos, después 5 más, y además después le pedimos que fueran títulos más creativos. Le pedimos una introducción y reitero la consideración de que no es posible por ahora disponer de las fuentes o el estado de fuentes que nosotros pudiéramos agregar en nuestro trabajo. Esto que acabo de hacer con el título, en este rigor lo podemos hacer con el resumen, con la introducción, con las conclusiones, con la discusión. Entonces es una herramienta importante que pienso va a modificar la manera en la que hoy día se está haciendo investigación, al menos contribuyendo en estos temas que les planteo acá y que a veces no es tan sencillo poder discernir. Ahora, si estás pensando en aprender algún lenguaje de programación como Python, pero no sabes por dónde empezar, puedes preguntarle a ChatGPT. Voy a asumir que tenemos 2 meses para aprender Python y queremos una ruta de trabajo. Entonces,
voy a preguntar, ¿puedes darme una ruta de trabajo para aprender Python en 2 meses? Y efectivamente, el chat comenzará a darme una ruta de trabajo para estos 2 meses, pero después voy a aumentar la apuesta, le voy a decir, toma esta ruta y hazla por semana. Ok, y aquí tenemos nuestros 10 pasos, los 10 posibles escenarios que nos ofrece ChatGPT para aprender Python. Y como les mencionaba, vamos a aumentar la apuesta y voy a preguntar, ¿puedes darme una ruta semanal, por favor? Claro, aquí está una ruta semanal que te ayudará a aprender Python en 2 meses. Y miren, si no sabíamos por dónde comenzar, primero le pedimos un plan para 2 meses y ahora nos está dando lo que debiéramos hacer día a día para comenzar con nuestro proceso de aprendizaje. Y aquí estamos terminando entonces de construir este plan para aprender Python en 2 meses o en 8 semanas. Miren, ahora, podríamos considerar que si bien tenemos ordenado nuestro plan, tal vez nos falten links o tutoriales donde poder aprender. Entonces le voy a pedir que agregue a este plan semanal distintos links que podamos usar de referencia. Puedes agregar links de referencia a este plan. Veamos, ¿qué nos entrega? Claro, aquí están algunos enlaces de referencia que puedes utilizar para complementar esta ruta de aprendizaje. Esto es fantástico porque en vez de nosotros estar buscando en distintos sitios, aquí ChatGPT nos está entregando por tema distintos sitios en los que podemos encontrar información con respecto a la ruta de trabajo que nos ha ofrecido. Entonces, por ejemplo, para conceptos básicos de programación, nos ofrece dos sitios. Lo mismo para instalación de entornos de desarrollo, tutoriales en línea para aprender Python, problemas de desafíos para practicar, etc. Miren, esto lo hemos hecho en cuestión de minutos. Este es parte del potencial de esta estupenda herramienta que, si ya está revolucionando la manera en la que se está haciendo investigación, también, sin duda, va a revolucionar la manera en la que podemos aprender lo que queramos. ¿Qué les parece? En cuestión de minutos tenemos nuestro plan para aprender Python en 2 meses, después el plan semanal y además distintos códigos que podemos utilizar como referencia para aprender este lenguaje de programación, lo que también podrían aplicar al otro lenguaje o en estricto rigor a lo que ustedes quieran. Ahora, aquí tenemos la ruta, pero ¿qué pasaría si necesitamos un código específico para resolver un problema? Por ejemplo, en programación hay un ejemplo típico acerca de cómo calcular el factorial de un número. Entonces le voy a preguntar a ChatGPT si me puede dar el código para resolver ese problema. ¿Puedes darme el código para el factorial de un número en Python? ¿Nos dará el código o no? Claro, aquí está el código para calcular el factorial de un número. Por eso les digo, miren, no solamente me da la ruta, sino que aquí me está entregando el código. En este caso está construyendo una función que en Python se reconoce por esta palabrita def, y aquí nos está entregando el código. Ahora, insisto, una cosa es que yo tenga el código y otra cosa es saber cómo funciona, pero si quisiera rápidamente resolver un problema de programación, aquí con ChatGPT tengo el código en cuestión de segundos. Ahora, no solamente eso, sino que me comienza a explicar cómo funciona el código. Ahora lo que tendría que hacer es tomar este código, pegarlo en un editor que me permita trabajar con Python y ver si funciona. Pero ¿qué pasa si quisiera otra versión de este mismo código? Puedo preguntarle a ChatGPT si puede darme otra forma de resolverlo, por favor.
Veamos. Claro, claro, aquí hay otra forma de calcular el factorial de un número en Python. ¿Qué te parece? Esto que posiblemente nos puede tomar horas de trabajo, ya nos está dando dos maneras de resolver el mismo problema. Bueno, aquí también está creando una función. Lo que cambia es el código dentro de la función, pero finalmente en ambos casos podría resolver el factorial. Y atención, nuevamente nos explica cómo se construyó la solución. Ahora, tal vez estás pensando en cómo poder armar un pequeño sitio web, pero nunca has trabajado con algún lenguaje como HTML o utilizado CSS o JavaScript. Veamos si podemos preguntarle a ChatGPT. ¿Puedes darme el código para construir una web sencilla con HTML? ¿Nos dará el código o no? Si no tienes noción de programación, esta es una herramienta fundamental para comenzar. Puedes tomar los códigos que te da ChatGPT y luego puedes probarlos en algún editor e ir viendo inmediatamente los resultados. Mira, claro, aquí está, este es un ejemplo básico de código HTML para crear una página web simple. Entonces, nos da las etiquetas que utiliza HTML. Entonces aquí tú puedes ir cambiando los títulos para poner el nombre de tu página. Y aquí es todo lo que está con, por ejemplo, bienvenido a mi primera página. Este es un ejemplo básico de HTML. Y aquí además te entrega la estructura básica para poder construir esta web. Y nuevamente también te explica cada uno de los aspectos del código. El encabezado, el cuerpo, etcétera. Y las etiquetas que contiene un documento o una web que se va a construir usando HTML. Ahora, puede ser que en la misma página web tú quieras conectarte con tus clientes, pero no sabes cómo hacer un formulario. Veamos si ChatGPT nos puede dar el código para construir un formulario e insertarlo dentro de esta página web. ¿Puedes darme el código para insertar un formulario en esta web? Veamos qué pasa. Está pensando. Claro, aquí está un ejemplo de código HTML para agregar un formulario. Miren, creo que con esta herramienta pueden aprender lo que quieran, lo que quieran. Y es un desafío para la manera en la que hoy día se está enseñando en las distintas instituciones de educación, porque rápidamente tenemos acceso a, en el caso de la programación, a códigos que están aquí preformateados y que ya están a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es darle contexto y también es importante comprender lo que estamos haciendo. O sea, esto no implica que no tenga que manejar nociones de programación, conocerlas, cuáles son las estructuras de programación, porque después tengo que tomar esto y validar si efectivamente funciona o no. Y voilà, aquí tengo todo el texto, todo el código para poder incorporar un formulario dentro de mi sitio web y además con la correspondiente explicación. De eso estamos hablando. Este es el potencial de ChatGPT. Insisto, pasamos desde un buscador como Google en que nos ofrecía muchos sitios web para poder revisar, pero que esa revisión la teníamos que hacer nosotros, a algo que nos ofrece casi de manera inmediata respuestas a las inquietudes que nosotros podamos tener en distintos ámbitos del conocimiento. Bueno, y finalmente veamos si podemos usar ChatGPT para trabajar con un poco de estadística. Voy a pedir que tengo un set de datos pequeño y le voy a pedir a la herramienta que pueda hacer un poco de estadística descriptiva a partir de estos datos. ¿Puedes ayudarme con el análisis de datos? Bueno, a veces está un poco lento el chat dependiendo de la cantidad de gente que esté conectada, pero espero que responda. Entonces el chat me dice, sí, puedo ayudarte con el análisis de datos y me pide un poco más de contexto para poder
comprender de mejor manera cómo puede ayudarme. Necesito aplicar estadística descriptiva. Veamos qué nos responde. Puedo ayudarte con la aplicación de la estadística descriptiva. ¿Tienes un conjunto de datos específico al que te gustaría aplicar estadística descriptiva? Sí. Genial. Me alegro de que tenga un conjunto de datos. Por favor, proporciona más detalles sobre el conjunto de datos, incluyendo la cantidad de datos, el tipo de datos, etc. Entonces voy a copiar aquí los datos y le voy a pedir que me entregue algunas medidas típicas de la estadística descriptiva. Puedes aplicar estadística descriptiva a estos datos. Este es mi set de datos. Voy a presionar Enter y veamos qué nos entrega. Sí, puedo aplicar estadística descriptiva a este conjunto de datos. Aquí están algunas estadísticas descriptivas que podrías calcular. Entonces, primero me empieza a nombrar cuáles son las medidas que va a obtener y imagino que después las va a calcular. Entonces me dice que no solamente me da los indicadores que tendría que aplicar a la estadística descriptiva, sino que además me dice que puede calcularlos. Entonces le voy a decir, sí, por favor. ¿Puedes darme todas las estadísticas para esos datos? Veamos qué va a calcular. Claro, aquí están todas las estadísticas descriptivas para el conjunto de datos que proporcionaste. Miren, me da la media, la mediana, la moda de los precios, recuerden que la moda es el precio que más se repite, la desviación estándar de los precios y el rango de los precios. Además, aquí están algunas estadísticas adicionales por categoría. Por ejemplo, inmediatamente me da el lugar de venta, que en este caso los datos tenían dos posibles lugares de venta, la tienda física o internet. Me los da por género, por tipo de transacción. Miren, insisto, en cuestión de minutos. Esto que posiblemente tenga que hacerlo con fórmulas en Excel o con otros lenguajes de programación, aquí ChatGPT lo está haciendo por nosotros. Ahora voy a ver si puede convertir los datos que le entregue a una tabla. Puedes convertir los datos a una tabla. Claro, aquí está la tabla de estadística descriptiva para el conjunto de datos que proporcionaste. ¿Qué les parece? Miren, tengo la media, el promedio, la moda, la desviación estándar y el rango. Y además me está entregando otra tabla por categoría. Miren. Esto, ¿qué les parece? A mí me sorprende mucho porque posiblemente ustedes han tenido que lidiar con la estadística y a veces no es tan sencillo. O sea, posiblemente podemos poner los datos en una tabla, pero después hay que hacer esa interpretación y podemos pedirle a ChatGPT que también nos ayude con esa interpretación. Lo voy a dejar hasta aquí. Creo que con estos 3 ejemplos hemos visto el potencial de esta maravillosa herramienta. Y ahora la disyuntiva es ¿qué haremos con ella? O cómo la podemos incorporar en nuestro trabajo, o si efectivamente pondrá en peligro algún trabajo, o si lo vemos desde el punto de vista positivo, abrirá otras oportunidades. ¿Qué te pareció? ¿En qué ocuparías tú ChatGPT? ¿Piensas que es una herramienta que tendríamos que incorporar en educación? Y si es así, ¿cuál será el nuevo rol del profesor? ¿Cómo se va a llevar a cabo el trabajo colaborativo? ¿Qué va a pasar con la copia y las evaluaciones tal cual como las conocemos? ¿O será que acaso esta herramienta se convertirá en la versión mejorada del noventero Rincón del Vago? Deja tus comentarios y nos vemos pronto en otro Ciencia Comedy. Pero tus comentarios, por favor, no se los preguntes a ChatGPT. Que esté muy bien.